Profesor, disculpe, no se le oye, está con el micro apagado, me parece. Ahora sí, vuelve. Sí. Buenas tardes, soy el profesor Antonio González Montes. Tengo a mi cargo el taller de crítica literaria 1 con ustedes que están matriculados en este curso y pues estamos dispuestos a trabajar de la manera más productiva, más activa, más dinámica, más puntual para llevar adelante los objetivos que tiene el curso. En el Classroom, a donde ustedes deberán ir también para registrar su asistencia, ahí tienen ustedes también el sílabo del curso, ¿no? Y quisiera leer sobre todo, quisiera leer, y por favor anoten ustedes desde ahora, desde esta primera clase, ¿no? Que en cuanto voy a leer en el sílabo del curso, voy a leer en cuanto a objetivos, la sumida ya la leen ustedes con más tranquilidad, pero en cuanto a los objetivos, que los estudiantes de la especialidad literaria sean lectores constantes y críticos. El taller de crítica literaria se basa precisamente en esa interacción constante de principio a fin entre lectura y escritura. Lectura y escritura. Un crítico literario es un lector-escritor, ¿no? Un lector-escritor. Bien, entonces un objetivo general es eso, que sean lectores constantes y críticos y estén al tanto de la producción editorial nacional e internacional, en español, en lenguas autóctonas y en otros idiomas, porque muchos de ustedes dominan más de un idioma, ¿no? Muy bien. Entonces también es otro objetivo específico que los estudiantes lean con espíritu analítico. Un crítico literario tiene que ser eminentemente analítico, hermeneuta, ¿no? Una persona que se dedica a interpretar, a examinar los textos. Los textos son el elemento con el cual trabajamos. Entonces pedimos que trabajen con espíritu dinámico y evaluativo y escriban sendos textos en lo que plasme sus puntos de vista y evaluaciones sobre lo que han leído. Veo que estos están acompañando a algunos alumnos, me agrada mucho eso. En cuanto a los objetivos específicos, que a partir de su perfil de lectores atentos y creativos, participen siempre en las sesiones de clase. Esto es muy importante, porque la participación en clase tiene un 30% de valor dentro de la evaluación. Que a partir de su perfil de lectores atentos y creativos, participen siempre en las sesiones de clase y cumplan con traer o conseguir los textos necesarios para el desarrollo de la sesión de enseñanza-aprendizaje. Nosotros hemos puesto también en el Classroom un libro completo, que es este libro que está, yo lo tengo en versión impresa, como libro impreso, pero ustedes tienen una misma versión de este material en el Classroom, con el cual vamos a trabajar, vamos a interactuar durante la mayor parte de la semana. ¿Por qué? Porque este libro es un libro de análisis de crítica literaria dedicado a la obra, aparte de la obra de Julio Ramón Ribey. Aspecto que por su momento lo vamos a explicar ahora que estamos precisamente dando cuenta de cómo funcionará el curso, ¿no? Bien, que cumplan con investigar, examinar y redactar y exponer los exámenes parcial y final en las fechas señaladas en los cronogramas que se establezcan. Los textos presentados deben estar escritos en una buena prosa académica y seguir las pautas establecidas por APA. Ustedes saben ahora que hay una serie de pautas que están en el manual de APA y hay que tomarlas en cuenta cuando uno escribe. Cuando escribe un párrafo, cuando pone un punto seguido, o cuando usa mayúsculas, minúsculas, todos esos aspectos están contemplados dentro de este manual que se llama APA. En cuanto a las estrategias metodológicas, después de explicar el funcionamiento del curso y de dar las ideas principales y las pautas pertinentes, el profesor pondrá en marcha el trabajo propiamente dicho.
señalará los roles que asumirán él y los alumnos en las respectivas sesiones. Siempre ustedes van a tener el rol de alumnos y yo el rol de profesor, pero al margen de ese rol, ambos vamos a interactuar. Es decir, ustedes van a intervenir y yo también, ¿no? A veces seré yo quien hable, quien diga, explique algún aspecto, y en otros momentos seré yo quien escuche lo que ustedes están proponiendo. Entonces, bienvenidos los que han ingresado ya al curso y no se olviden de ir al Classroom y registrar su asistencia. En cuanto a la evaluación en sí misma, esto también es importante. La evaluación es permanente en todas las clases, obligatoria, creativa, documentada, y considerará los siguientes rubros: regularidad en la asistencia y puntualidad el cumplimiento del horario. Todos conocemos el horario y entonces tenemos que trabajar con esa puntualidad que debe caracterizarnos. Intervenciones constantes y convincentes de los alumnos durante el desarrollo de las clases. Entrega de trabajos, de ejercicio, de control de lectura y de participación en algunas actividades complementarias de aprendizaje. Estos aspectos se considerarán en la nota de participación, la cual se promediará con los exámenes parciales y finales. Entonces, por eso decía desde un comienzo, la participación de ustedes es indispensable, es constante, es activa y permitirá que ustedes lleguen a alcanzar, si participan constantemente, ese 30% que es el porcentaje de la evaluación, ¿no? La nota de participación se promediará con los exámenes parciales de finales. El examen parcial tiene un 30%, el examen final tiene 40%, la participación en clase un 30%, ¿no? Entonces, estamos dándole el peso de importancia a la participación de los estudiantes. En cuanto ya al programa analítico que vamos a comenzar a trabajar ya, hemos establecido un sílabo en el cual se habla de los temas de los cuales trabajaremos en cada semana. Por ejemplo, acá ustedes podrán ver en la página 2, en el programa analítico, la primera semana será la presentación del curso, que es lo que estamos haciendo, ¿no? La presentación, y también se dará indicaciones sobre el examen parcial, sobre la participación y el examen final, ¿no? Estos aspectos, por favor, desde ahora, anótenlos en su agenda para que, llegado el momento, cumplan con las indicaciones que se dan para cada caso. En esta misma clase vamos a leer, vamos a analizar un relato que está en el Classroom que ustedes tienen, que es este material que se llama Julio Ramón Ribeiro, creador de Dos mundos narrativos en Perú y Europa. Entonces vamos a trabajar principalmente, pero no únicamente, con este libro, ¿no? En todo caso es la base, este es el material que les servirá constantemente para mejorar, para superar incluso los análisis que yo he podido hacer con respecto a Julio Ramón Ribeiro, que es una figura emblemática de la literatura peruana, ¿no? Igualmente también habrá alguna instancia en la que analizaremos textos poéticos, porque el taller de crítica literaria está pensado principalmente en el análisis de relatos, de textos narrativos, y también en el análisis, en la hermenéutica de los textos líricos, de textos poéticos, que pueden estar en verso y en prosa, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a, de acuerdo, el procedimiento siempre va a ser el siguiente, ¿no? Se analiza un cuento, se lee un cuento, ¿no? Se lee un cuento, no, en realidad se lee el análisis del cuento, porque el cuento ustedes ya lo leyeron, y si no lo leyeron, pues van y lo buscan y cotejan con el análisis realizado. En este caso, el primer cuento con el cual vamos a comenzar a trabajar es el cuento Los Moribundos, un cuento de Julio Ramón Ribeiro que está en uno de sus libros, y ya lo descubriremos, ya lo señalaremos, ¿no? Y
después que yo lea ese análisis y conversemos y dialoguemos, ustedes buscarán un relato alternativo para analizarlo en relación con el texto trabajado. Es decir, para la siguiente clase ya ustedes deben haber buscado y encontrado un texto equivalente, similar, alternativo al texto que desarrolla Los Moribundos, Julio Ramón Ribeiro, y esa entrega, esa dedicación, ese material que ustedes entregan, se tomará en cuenta, ¿no? Para eso ustedes deben enviar los datos y también proceder a la lectura y al análisis, ¿no? De una manera, al comienzo todavía en forma básica, para luego ir profundizando en el análisis, porque la problemática de la crítica literaria es bastante amplia, cubre una serie de aspectos, y lo que hacemos acá en el curso es precisamente ver un material como el que le estoy señalando, dedicado a un cuentista peruano y latinoamericano, del cual nosotros leeremos no los cuentos, sino los análisis, ¿ya? Entonces, bueno, parte de eso que lo vamos a hacer ya en unos minutos, quería señalarles que se fijen ustedes en el sílabo en la semana octava, en la semana octava. La semana octava es la semana del examen parcial. Para ese examen parcial, ustedes van a entregar el análisis de un texto que el estudiante escoja en concordancia con los estudiados. Precisamente los cuentos que ustedes van a ir escogiendo, uno de ellos, desde ya, ustedes pueden irlo separando, interesándose o analizarlo, porque en la octava semana esos se entregan puntualmente, ¿no? Se envían al claro. Luego, en la novena semana, hacemos una lectura y evaluación de los exámenes parciales presentados por los alumnos. Me parece que es importante que todos participen, que expongan, si no, lean o expongan sus respectivos trabajos de crítica literaria acerca de un determinado relato, ¿no? Y luego de esa exposición vendrá un diálogo, una confrontación de ideas. Eso con respecto a la octava semana. Luego el trabajo sigue en la novena semana, tal como estamos señalando, con el mismo tipo de trabajo, pero lo que van cambiando son los textos en sí, ¿no? No todo se mantiene el esquema de trabajo y de análisis, pero los que cambian son los textos, y lógicamente de ese modo nos vamos nosotros ingresando, vamos comprendiendo mejor a Ribeiro, ¿no? Luego, en la semana es importante también tomar en cuenta que la presentación, en la semana 15 se presentan los exámenes finales por cada estudiante, ¿no? En la semana 15, antes de que termine el ciclo, semana 15, quizás semana 14, ustedes presentarán sus exámenes. Muy bien. Entonces, estas son las indicaciones. Ahí tienen ustedes el sílabo, tienen una serie de libros que hemos utilizado para elaborar este sílabo, pero nuestro instrumento principal de trabajo va a ser este libro, y me agradecería por favor que ustedes lo ubiquen en el Classroom, porque vamos a trabajar con él. Entonces, en esta primera semana, el análisis va a ser el del cuento Los Moribundos, ¿no? Es un cuento que está en su libro Las botellas y los hombres, de Julio Ramón Ribeiro. Ahora, fíjense, en todo hay siempre coincidencias. Vamos a comenzar con un texto, leyendo el análisis que yo he hecho, ¿no? Entonces, probablemente ustedes hayan leído este relato o no lo han leído, no lo sé. Vamos a tratar de comprobarlo. Pero después de haber leído el texto, entonces, con la idea ya clara de qué trata ese texto, entonces ustedes buscarán un texto más o menos semejante. Coincidentemente, este texto llamado Los Moribundos trata del tema de la guerra. Y este tema de la guerra es un tema actual, ¿no? Porque
si bien hemos tenido también la pandemia poderosa desde el año 2020, 21, 22, también en el año 2021, me parece, 22, ha surgido esta guerra entre los rusos y los ucranianos, ¿no? Esta guerra que ha generado tantas matanzas, que ha generado tantos conflictos en esa parte del mundo. Curiosamente, coincidentemente, sin que yo lo buscara de ese modo, ¿no? Pues coincide en el sílabo que el primer texto cuyo análisis vamos a leer es precisamente este texto que se llama Los Moribundos y que, como verán ustedes, tiene mucho que ver con la guerra. Quería preguntar a los alumnos cuáles de ustedes han leído el cuento Los Moribundos. ¿Podrían indicar? Algunos de los que está presente han leído el texto Los Moribundos. Sí. Bueno, ahí tenemos presente a varios de ustedes, ya los iré conociendo. ¿Sí? A ver, vamos a ver, por lo menos para tomar nota de esta Pasa. Presente, profesor. Señorita Pasa, buenas tardes. ¿Usted leyó Los Moribundos de Julio Ramón Ribeiro? No, profesor, pero justo acabo de encontrar en mi compendio de cuentos de Julio Ya. Ramón Ribeiro y lo tengo acá abierto. Correcto. Luego, Arias. Presente, profesor. Ya. ¿Usted ha leído Los Moribundos? No, aún no lo he leído. Ya. Bueno, ahí tiene un material que ahora vamos a leer, que es el análisis de este relato. Ojo, que lo que leeremos es el análisis para que orientarlos de qué trata este relato. Y entonces ya una vez que conozcan este relato, ustedes buscarán textos así alternativos sobre la guerra o sobre los conflictos que hay en el mundo para la próxima semana poder mostrar en clase este cuento que tiene algunos elementos en común con el de Los Moribundos de Julio Ramón Ribeiro, que como les digo, es una coincidencia, en este caso considero una coincidencia grata, porque nos hace ver que en realidad dentro del vasto mundo de la literatura, en realidad los temas se repiten, ¿no? Por ejemplo, este tema de la guerra. Nadie esperaba que además de la pandemia hubiera una guerra. Y bueno, la guerra se está llevando a cabo y creo que aún no ha terminado. Entonces, este análisis que vamos a leer está precisamente relacionado con el tema de la guerra. Luego, de Lao está. Sí, profesor. Ah, ¿usted leyó Los Moribundos? No, profesor, todavía no. Ya, bueno, ya tiene ahí el material para leer el análisis, sí. Luego, Maldonado. ¿Está Maldonado? Sí, sí estoy. Sí, está Maldonado. ¿Leyó Los Moribundos? Sí, recuerdo que el año pasado lo leí, pero no recuerdo muy bien de qué trata, pero sí recuerdo haberlo leído. Ahora tiene usted en el Classroom, tiene el libro donde está el análisis que vamos a leer a continuación. Luego, Meléndez. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está Meléndez? ¿Leyó usted Los Moribundos? No, creo que no lo he leído, profesor. Bueno, va a tener ahora oportunidad de leer el análisis que hemos hecho, que es principalmente un análisis narratológico, ¿no? Y sobre este análisis, entonces ustedes se van a orientar para buscar para la próxima clase, para los jueves, ¿no? No todos, pero seguramente varios de ustedes encontrarán un relato que tenga puntos de conexión con el tema de los moribundos, ¿no? Y para esto ustedes pueden recurrir no solamente a la literatura peruana, sino también a la literatura latinoamericana en general, a la literatura española. Lo importante es que sea un relato que tenga algunas semejanzas o contrastes con los moribundos, ¿no? Cuyo análisis vamos a leer como un ejemplo de cómo debemos trabajar, ¿no? Bien, luego Rojas. Profesor presente. No he leído el cuento de los moribundos de Ribeiro. Ya, ¿no ha leído el cuento?
No, no lo conocía. Ya, ahora va a tener la oportunidad de, ya, Vizcarra, Buenas tardes, profesor. buenas tardes. ¿Leyó el cuento Vizcarra? Ahora mismo lo estoy leyendo, profesor. Ahora mismo lo está leyendo, bueno, y ya. Entonces, vamos a leer en equipo, ¿no? Como ustedes tienen a la mano el libro, vamos a dirigirnos a él. Yo tengo acá el ejemplar impreso. Este es un texto de análisis, de crítica literaria de Los Moribundos, ¿no? Publicado por mí el año 2020. Entonces, por eso he querido compartir con ustedes de este modo este libro, ¿no? Entonces se expone que el análisis también es una forma de llegar al relato. Si el análisis se hace interesante, entonces yo siento la necesidad de leer el relato. Eso es lo que nos proponemos, entonces, a leer el relato y luego ver de qué manera esta lectura les servirá a ustedes para que para la próxima clase busquen ustedes un relato equivalente, ¿no? Un relato de tema similar, de enfoque parecido, porque estamos frente al tema de la guerra, que como hemos dicho, es un tema actual, es un tema vigente, que no parece creíble que en medio de una pandemia haya surgido una guerra, pero las cosas son así. Entonces, como tienen a la mano todos, por favor, no hay el motivo para decir no, profesor, yo no puedo leer, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué tratan Los Moribundos. Y para ello nosotros hemos preparado un análisis principalmente narratológico, ¿no? Que es la línea de análisis que practicamos, y a través de ese análisis hacemos una propuesta de interpretación, una propuesta de los temas que hay allí, de los conflictos, de las situaciones, de todos los elementos de la trama, del narrador y todo aquello, ¿no? Entonces yo voy a leer el relato y luego haremos también un comentario respectivo. Ya. Por favor, jóvenes, antes de comenzar a leer, les pedimos que los que no lo han hecho ingresen al Classroom. Ingresen al Classroom y registren su asistencia, ¿no? Por favor, es un pedido de la dirección de la escuela, que el alumno debe registrar su asistencia. Así que ahí tienen el Classroom, registran su asistencia. Porque una vez que se cierra y ya no, y si ustedes se olvidaron, se le va a considerar una falta, ¿no? Entonces, felizmente están presentes, está el señor Rojas Vargas, el señor Frank Salvador Ignacio, está también Meléndez Castillo, Williams de Lao, que no me contestó, en todo caso, está también León Arias, está también Alejandra Paza, está Brit Yoxabet. Bueno, eso es lo que están presentes en este momento, ¿no? Entonces vamos a leer atentamente. Disculpe, una Sí, consulta. bueno. ¿Cómo se registra la asistencia en el Classroom? Nunca lo hemos hecho en ningún otro curso. A ver, buenas tardes. Me saluda la profesora Eliana Vázquez. Mire, lo que tienen que hacer es ir al Classroom. En el Classroom hay un espacio que dice registro de asistencia y ahí está el link para el formulario del día de hoy. Está con la fecha de hoy. Ingresa usted allí y con su correo electrónico institucional, porque al Classroom creo que solo puede ingresar ahora desde el institucional, ingresa usted sus nombres y apellidos completos, le da clic en grabar y automáticamente sube esa respuesta. ¿Lo vio? Cualquier duda me avisa para poder ayudarlo. Sí, muchas gracias. Sí, perfecto. Ya cualquier cosa usted nos avisa, prende su micrófono y nos avisa para poder ayudarlo si es que no pudiera registrarse. Así es. Para no dejarlo con falta. Así es, para que no quede usted como que ha faltado cuando en realidad sí ha asistido, ¿no? Sí, así es. Muy bien.
Entonces me voy a permitir, yo, profesor. por ser esta la Es primera el vez, señor de Lao. El señor Sí, de de Lao. el señor de Lao Sí, sí le también, contesté yo. ya, de Creo acuerdo. que usted no me puse, Sí, pero... estaba, yo lo había registrado de Lao. No, que sí. creo que en un momento le Ok. dijo que no había estado, que no le Ya, reconoció. Por ok. eso. Está Sí diciendo que sí está. está. Usted también vaya al Classroom y registre su asistencia, ¿no? Sí, creo que Bueno, entonces vamos se supone que a través de este análisis. A ver, pues, doctor, antes que usted comience, para no ¿Cómo volver no? a interrumpir, hasta este momento tengo registrados en el formulario de asistencia Ajá. al señor Ricardo Vizcarra, al señor Fran Salvador, Ignacio Rosas, al señor Delao, al señor Meléndez, a la señorita Paza, al señor Arias Segovia, al señor, señorita creo que es, ¿no? Sí. Maldonado León. Leonardo, No. Brick Maldonado Leonardo, Sí. y al señor Manuel Rojas Vargas. Es decir, tenemos en este momento 10 personas con registro de asistencia. Ya, ¿Ok? de acuerdo, sí. Entonces ya saben ustedes, tenemos 10 alumnos que están asistiendo al curso, ¿no? Gracias. Bien, entonces muchas gracias por el apoyo. Ya saben, cualquier problema técnico, inmediatamente nos ponemos en contacto para resolverlo. Bien, entonces, aunque lo habitual, lo normal es que uno lea un texto, en esta vez, como ustedes recién están comenzando el curso, y lo vamos a trabajar así, de esa manera, primero los ponemos a ustedes en situación de lectores. Ahora, todos somos lectores. Pero la crítica literaria, digamos, hay dos tipos de lectura. Una es la lectura de los análisis, como en este caso los moribundos, ¿no? Del relato de Ribeiro. Pero también vamos a hacer lectura de textos creativos, sean relatos o cuentos, o textos poéticos o ensayísticos, etcétera, ¿no? Entonces, ya decía yo que la importancia, la coincidencia de este texto es que tiene que ver con el tema de la guerra, que de pronto ha retomado una actualidad que nadie esperaba que ocurriera, porque si ya estábamos en una situación calamitosa con la pandemia, ahora con la guerra, aunque sea lejana, de todas maneras nos afecta en el mundo, ¿no? Entonces las guerras son, bueno, desde Ulises, desde Homero, la Ilíada, la Odisea, no son sino grandes obras donde se ha registrado el tema de la guerra. Entonces yo hice esta lectura de Ribeiro, que no pretende, por cierto, ser la mejor, sino simplemente un análisis para que ustedes lleven esta imagen del relato, lo tengan en cuenta y busquen, tomando en cuenta el tema sobre todo, también la trama, los personajes, de preferencia que sea, puede ser un autor peruano o latinoamericano, pero que esa es la idea, porque entonces ya en ese momento ustedes ya no están siendo simplemente, digamos, siguiendo mi lectura, sino que además están aportando ya con un texto que ustedes traerán para la próxima clase y leerán, ¿no? Vamos a leer el texto y luego haremos un debate, un comentario de todo lo que ustedes quieran. Bien, leo entonces yo por ser la primera vez, pero más adelante ustedes participarán en esa lectura, ¿no? También para que ustedes se acostumbren a leer, ¿no? Se acostumbren a leer en clase, en diferentes circunstancias. La lectura siempre es algo muy positivo. Entonces comienzo la lectura y ustedes siguen el texto para luego conversar sobre el mismo texto. Dice, desde el punto de vista de la técnica, este relato emplea la figura del narrador homodiegético en primera persona. Un personaje testigo ofrece su versión acerca de una situación que se relaciona con él, con los suyos, pero solo en calidad de observador, mientras que los protagonistas son otros y conocemos a estos gracias a la versión que ofrece el testigo. Entonces es el narrador testigo. En cuanto a la temática, Los moribundos es también un texto peculiar, porque Ribeiro emplea como trasfondo de la anécdota sucesos que son parte de la historia peruana del siglo XX,
los conflictos bélicos que sostuvieron el Perú y Ecuador a lo largo de dicha centuria. Sí. Bien. Abajo hay una notita que pueden leer. Dice, esta circunstancia le otorga al relato una alta referencialidad, ¿no? Es decir, no estamos hablando de ficción, sino de algo que ocurrió, o en todo caso que fue imaginado por el narrador personaje. Y ello está reforzado porque el narrador evoca los sucesos del conflicto 2 días después de que comenzó la guerra. O sea, comenzó la guerra, va entre comillas, significa que es parte del cuento. El inicio de los hechos, que son parte de la fábula, coincide con el arribo, comillas, a Paita, de los primeros camiones con muertos, así como está ocurriendo ahora en un lugar tan lejano. La presencia de este cargamento fúnebre despierta la atención del narrador y de su hermano Javier. Ahí aparece un segundo personaje. Y ambos van a ver la llegada de los cuerpos al hospital. Allí constatan que la guerra produce muertos y moribundos, y que cuando se descubría a uno de estos, lo ponían en una camilla, lo metían al hospital y el camión seguía rumbo al cementerio. Todo eso ustedes lo pueden ver porque tienen a la mano el texto. La guerra, con su secuela de muertes en grandes cantidades, genera en el narrador una serie de sentimientos y de interrogantes que su hermano Javier trata de responder satisfactoriamente, sobre todo para explicar por qué traen los difuntos hasta Paita, que es donde está el narrador. Además, Javier, su hermano, revela al narrador los sobrenombres de ecuatorianos, entre comillas, monos, ¿no? Porque así se le dice, y peruanos, gallinas. Eso también es parte del realismo, de la referencialidad del cuento. Y puede detectarse en él un sentimiento de nacionalismo porque, aunque señala que hemos perdido todas las guerras, no duda en decir que esta sí que no la perdemos, ¿no? Entonces el análisis nos permite ir viendo cómo ingresan los personajes, cómo se van desenvolviendo los sucesos. El narrador testigo evoca también el modo en que la guerra afecta directa o indirectamente a su propia familia, en especial a su hermana Eulalia, o otro personaje, cuyo novio, otro personaje, el teniente Marcos, está en la frontera, ¿no? Entonces ellos también están afectados por la guerra. Pero lo más preocupante que incide directamente en el curso que toma la historia es que, comillas, pronto los muertos no entraron ya en el cementerio ni los heridos en el hospital. Cierra comillas. Ante esta emergencia, aún el padre del narrador, otro personaje, ¿no?, pese a sus resistencias iniciales, se vio en la obligación de colaborar en la ubicación de cuartos vacíos en las casas particulares para alojar a los heridos que no tenían dónde permanecer. Miren qué pavorosa esta guerra. A su vez, el teniente Marcos, que está ahí en la frontera, regresa de la frontera y visita la casa de su novia, la hermana del narrador, y allí informa sobre el avance del conflicto y ante la pregunta de uno de los presentes afirma que esta guerra ya está ganada. Eso es lo que dice el teniente Marcos. La labor de observadores del narrador y de su hermano Javier se hace más dramática a partir del momento en que 2 heridos, observen cómo va complejizándose la trama, la labor de observadores del narrador y de su hermano Javier se hace más dramática a partir del momento en que 2 heridos, cuyas nacionalidades no se conocen con precisión, son asignados a la casa de aquellos. Como es previsible, la presencia de los 2 soldados causa revuelo entre los hermanos. Uno de ellos, Javier, los va a ver a los pocos momentos de su llegada y ofrece una versión al otro, pero no puede distinguir la nacionalidad de cada uno, debido a que no tienen botas peruanos
ni polainas ecuatorianos, están descalzos, ¿no? Ese es un detalle importante. Fíjese cómo la guerra ha comprometido a toda la población, incluso la casa del propio narrador testigo. El personaje narrador espera el día siguiente para ir a ver a los heridos y su testimonio es impactante, ya que presenta las condiciones deplorables en que se encuentran ambos, a la vez que trata de acertar con la nacionalidad de los soldados. Empero, la visita al lugar se torna aún más comprometedora, pues uno de los heridos le pide agua y le muestra su herida, lo cual le provoca una especie de vértigo y lo obliga a ir hasta la cocina, donde informa a su hermana acerca del pedido y de lo que ha visto. Pero esta le dio una respuesta negativa, debido a que asume que los heridos son ecuatorianos y por tanto son los que disparan contra Marcos, ¿no? Que son los personajes del relato. No se explica por qué los han traído y amenaza con tirarse al mar. Ven, esta casa se ha visto invadida por los heridos de esta guerra. Luego dice, como el centro de atención del relato son los heridos y el descubrimiento de sus nacionalidades, un asunto que todos quieren dilucidar, el narrador da cuenta de la nueva visita a aquellos en compañía de su padre. Pese a los esfuerzos de este último, del padre del narrador, no es posible que ni uno ni otro soldado conteste con claridad a las preguntas del dueño de casa. Pero sí es revelador del drama de la guerra el que no puedan entender en qué lengua se expresa uno de los dos heridos. El narrador alcanza a señalar que, comillas, dijo unas palabras que no entendimos. Dentro de la guerra, el problema de la comunicación, ¿no? Las lenguas en las que se expresan los personajes, los soldados. Ante esta dificultad, el padre indica que los enfermeros son los únicos que saben de dónde son uno y otro. Los enfermeros serían los únicos que saben de dónde vienen, de dónde son uno y otro soldado. Esa misma tarde vinieron los enfermeros, pero ellos tampoco saben con certeza la nacionalidad de cada uno y admiten que, comillas, con este lío se han perdido los documentos de identidad y prometen averiguar en el hospital. El relato se abre a otras alternativas a partir de la noticia que registra el narrador de que la guerra ha terminado y, comillas, que los ecuatorianos habían capitulado. Cierra las comillas. En el plano oficial y público, la conclusión del conflicto trae consigo una onda de celebraciones en las que participa el propio padre del narrador. Pero en el plano privado, comillas, los heridos, olvidados, ya se seguían muriendo en nuestra casa. Es sobre todo en esta desatención a la suerte de quienes han participado en el conflicto, defendiendo los intereses de uno y otro país, que puede comprobarse lo absurdo e inhumano de guerras que exaltan el nacionalismo, pues los gestores de estas no se preocupan por la vida o la salud de los hombres concretos que son víctimas de la violencia bélica. El observador concentra su interés en el último día de los sucesos que son parte de los moribundos. De esas horas cruciales elige algunas escenas para ilustrar el contraste de situaciones y de sentimientos que trae consigo una guerra. La primera escena que registra se desarrolla en la mañana y es relevante porque el propio personaje encuentra de pie al soldado que había estado con una herida en la pierna. Este informa que su compañero, comillas, se está muriendo, revela su nacionalidad ecuatoriana y anuncia su deseo de irse. Uno de ellos revela entonces que es ecuatoriano. El menor de la familia, es decir, el narrador, recurre a su hermano Javier,
para resolver la situación planteada por el soldado. Pero la respuesta de aquel, una vez enterado de la nacionalidad del herido, es considerado su prisionero y no atender su solicitud de salida. Le ordena que vuelva al depósito y decide montar guardia, pues según él, de aquí nadie se escapa. El desenlace de los sucesos comienza a plantearse a partir del momento en que nuestro testigo se concentra en mostrar a través de la técnica de la escena lo que ocurre en la noche de aquel mismo día. El hecho central es la celebración de una comida de, comillas, fraternidad, en homenaje a Marcos, y a la que han sido invitados el comandante de la zona y un ecuatoriano que era dueño del Chimborazo, el bar más grande del país. Empero, la atmósfera del relato se torna más compleja, pues se produce un contraste entre el ambiente de fiesta y de agasajo y los gritos de los soldados desde el depósito que llegan hasta el lugar donde están los invitados. Esta incómoda situación obliga al dueño de casa a informar que aloja a unos heridos en casa y dirigiéndose al dueño del Chimborazo le reveló que uno era un paisano suyo. El invitado se hizo el desentendido y siguió conversando con los demás. El enunciador, es decir, el narrador, una vez más sigue a su padre con dirección al depósito para presenciar y dar testimonio de los últimos hechos protagonizados por los moribundos. Y es el herido peruano quien con sus gestos desesperados y su deseo de comunicarse con el dueño casa tiñe la escena de un dramatismo conmovedor. En efecto, lo que presencia el padre y el hijo son los momentos finales de la vida del peruano herido, quien incluso llega a coger al dueño de casa de la corbata e intenta vanamente hacerse entender, como lo señala el narrador. Dice, sus ojos lo miraban con terror, sus labios comenzaron a moverse y por ello salían sus palabras tan amontonadas que parecían formar un canto sin fin. El padre es incapaz de comprender el mensaje porque su propio compatriota se expresa en una lengua, el quechua, en que se comunican los indígenas, pero no todos los mestizos, aunque ambos pertenezcan a un mismo país, a un mismo país. La desesperación del dueño de casa es tal que abandona por un momento a su interlocutor y vuelve al comedor para averiguar si alguno sabe quechua. Solo Marcos contesta algo y ello provoca la burla de todos los demás. Al papá no le queda otra alternativa que regresar al escenario donde están los heridos y su propio hijo testigo de estos impactantes momentos. Lo paradójico de la situación se hace más evidente cuando se intensifica, lo paradójico de la situación se hace más evidente cuando se constata que el único que entiende el idioma del indígena peruano es el herido ecuatoriano, probablemente también indígena, y quien se convierte en el nexo que permite transmitir los últimos deseos del moribundo. La riqueza y complejidad comunicativa de la escena se intensifica con la presencia de la escritura, pues el padre manda a su hijo a traer papel y lápiz para poder transcribir la traducción del quechua al español que realizará el herido peruano. Empero, la comunicación no se desarrolla con la fluidez esperada, debido a que el mensaje del moribundo es ininteligible y alude a imágenes y recuerdos del campo de batalla, pues se menciona a caballos, soldados y a los propios sufrimientos del agonizante. La traducción y transcripción de este discurso balbuciente se mezcla con voces provenientes del comedor que lanzan vivas a los patriotas, pero el padre se mantiene firme en su deseo de seguir hasta el final del mensaje. Y así ocurre porque a los pocos minutos se produce el deceso
del moribundo. El desenlace ha sido tan conmovedor que los testigos del hecho quedan en silencio, el cual es roto por el padre, que observa el papel que escribió, trata de entenderlo, manifiesta su deseo de enviarlo, pero reconoce que ignora quién es el destinatario y hasta duda de la utilidad de remitir un mensaje incomprensible. Ante esta constatación, dobla el papel y se lo guarda en el bolsillo. Antes de volver al comedor, el dueño de casa escucha una pregunta incómoda y que no responde del herido que acaba de servir de intérprete. ¿Cuándo me iré de aquí?, preguntó el ecuatoriano. Este aire me mata, señor. Ya puedo caminar, dice el personaje ecuatoriano. El sorprendido testigo y su padre, después de haber vivido una experiencia límite, la agonía de un ser humano que dio su vida por la patria y que muere sin poder ser comprendido por los que le rodean, regresan al comedor y el primero de ellos registra algunos detalles que muestran el contraste entre dos situaciones que ocurren en una misma casa. De un lado, la muerte de un indígena peruano y del otro, el ambiente festivo que reina en el comedor con motivo de una celebración que para cualquier ser humano deviene en absurda y chocante. Es indudable que Los moribundos es un relato de gran valor por razones literarias y extraliterarias. Con respecto a las primeras, habría que destacar la gran maestría en el despliegue de un narrador testigo que es capaz de seguir el desarrollo de una historia muy intensa y compleja, sin perder el equilibrio ni caer en el patetismo. El joven observador siempre está en el lugar preciso para observar y focalizar lo pertinente, pero también es hábil para seguir y mostrar las situaciones de contraste que se presentan en ambientes contiguos. Y en cuanto a los méritos que trascienden a lo meramente estético, este relato plantea los nexos que existen entre lo individual y lo colectivo, la paz y la guerra, entre los sectores marginados y los dominantes en las sociedades latinoamericanas. Como en muchos otros relatos, Ribeiro aborda el tema de la muerte de seres humanos concretos, pero en este caso ella tiene como causa la ocurrencia de una guerra entre dos países vecinos y unidos por muchos vínculos históricos y culturales. Es decir, los soldados son heridos o mueren como consecuencia de un conflicto decidido por los grupos que detentan el poder político y militar en los países que se enfrentan bélicamente. Pero la guerra absurda revela que, aunque unos y otros seres humanos estén divididos por razones de su pertenencia a un Estado, pueden resultar unidos por lazos históricos y culturales, como es el caso de los dos heridos que son depositados en la casa del narrador. Es verdad que uno es ecuatoriano y el otro peruano, y los dos comparten el drama de ser víctimas de una conflagración que ellos no han decidido. Además, ambos son indígenas y se comunican en una misma lengua, el quechua, y ello los une más fuertemente que los lazos que derivan de la pertenencia a una mera nacionalidad formal. De modo que en Los moribundos, Ribeiro plantea la situación de los sectores indígenas en países andinos como Perú y Ecuador, pero lo hace a través de la historia dramática de personajes concretos que sufren las consecuencias de la marginación en sus respectivas patrias. El problema de la comunicación está desarrollado con todo detalle y permite ilustrar las diferencias entre el idioma español y el quechua. También se advierte las distancias entre la oralidad y la escritura y la imposibilidad de volcar la una en la otra, lo que origina que el mensaje del moribundo sea ininteligible. Tres historias sublevantes, dice a continuación. Dice, en un mismo año Ribeiro publicó 2 volúmenes de cuentos, 3 historias sublevantes y las botellas y los hombres. Al margen de esta coincidencia cronológica, este último volumen, constituido por 10 cuentos, se relaciona por el número de textos
más con los dos primeros que se dieron a conocer en 1955 y 1958. Sobre todo con respecto al número de cuentos, Los gallinazos sin plumas, 8 textos, Cuentos de circunstancias, 10. En cambio, Las historias sublevantes, como su nombre lo indica, es un volumen con un terceto de relatos. Por otro lado, en cuanto al significado de los títulos de los libros, se produce una suerte de semejanza entre el libro de 1958 y el que apareció en abril de 1964. En los dos títulos se hace referencia a su carácter narrativo, ¿no? Es decir, al hecho de que pertenecen a una reconocida especie narrativa. El libro de 1958 elige la palabra cuentos y agrega el tipo al que pertenece, El volumen de 1964 alude a la palabra historias, que suele funcionar como sinónimo del nombre de la especie que hizo famoso a Ribeiro. Pero también las palabras que completan los respectivos títulos agregan sentidos pertinentes relacionados con la poética del autor, es decir, con la significación particular de dichas palabras. En el primer caso se apela a la expresión de circunstancias, que equivale a decir que cada texto recrea una situación, que es en efecto algo que caracteriza a la mayoría de los cuentos de Ribeiro. A su vez, el adjetivo sublevantes posee una connotación de fuerza, puesto que el verbo sublevar alude a llevar a alguien a la sedición o al motín. Pues excita indignación, promover un sentimiento de protesta. Al calificarlas como sublevantes se refieren a que dichas historias, por los sucesos que evocan, pueden generar un sentimiento de protesta entre los lectores, y esa reacción es producto de la ironía del contraste que se establece entre la afirmación de que el Perú es un país muy grande y rico y el hecho de que los 3 relatos ambientados en las 3 zonas, costa, sierra y montaña, muestren a los lectores el nivel extremo de pobreza, de explotación, de abuso, de existencias indignas de la condición humana, algunas de las cuales padecen muertes crueles. En el contexto del enfrentamiento que se percibe en cada uno de los textos entre los sectores poderosos de la sociedad peruana y lo que Ribeiro llama la gente del pueblo, es decir, los que carecen de vivienda, de trabajo, de derecho a la propiedad o realizan labores denigrantes a cambio de ínfimas sumas de dinero, ¿no? Entonces, hemos leído, hemos tenido oportunidad de compartir con ustedes el análisis que hicimos hace algún tiempo de este relato, y como vimos, había muchísimos temas que creo que son pertinentes, de manera que después de haber oído esta lectura, pues me gustaría que ustedes intervengan, y ya saben, la idea es que para la próxima clase ustedes ubiquen también un relato de una dimensión parecida o un poquito más amplia, un relato que también sea alusivo a una guerra, ¿no? Una guerra entre 2 países o entre 2 regiones, y donde se planteen estos problemas como aquí, que se plantea, por ejemplo, el problema de las muertes masivas, de cómo las casas son obligadas a tener allí depositados a estos 2 personajes cuya identidad, cuya nacionalidad no está clara. ¿Por qué? Porque uno es ecuatoriano y el otro es peruano, pero ambos, si bien son de nacionalidades diferentes, los 2 hablan el quechua, ¿no? Los 2 hablan el quechua. De manera que esto hace pues mucho más compleja la situación que describe Ribeiro en este relato, en el que ha mostrado estos elementos, estos conflictos. El personaje es muy especial, es un jovencito que desde su adolescencia observa este hecho tan trágico como es la muerte. Y como les decía al comienzo, coincidentemente en estos tiempos de 2022 también estamos en una guerra, ¿no? Quizá en lo lejana de esa guerra, de alguna forma, se complementa con la cercanía de este conflicto amoroso,
que debe referirse probablemente al año 1941, porque ya luego en la década de los 90, creo que el 95, ambos países, Perú y Ecuador, firmaron un tratado de paz. Sí, firmaron un tratado de paz. Muy bien. Entonces, algunos comentarios, algunas preguntas, algunos aportes, algunas intervenciones que ustedes quieran realizar sobre este primer relato con el cual hemos inaugurado nuestro curso de crítica literaria, ¿no? Como hemos dicho, es una crítica literaria que toma en cuenta todos los aspectos de la estructura de un relato, desde el punto de vista del narrador, incluido también el lector, ¿no? Un ecuatoriano hará una lectura diferente que un peruano, ¿no? Igualmente los personajes son diversos, están los dos personajes heridos, finalmente uno de ellos muere. Bueno, hay una galería de personajes, ¿no? Eso es importante en el relato de Ribeiro, el haber concentrado todos estos sucesos en una parte norteña del país, ¿no? Que efectivamente durante el siglo XX, ¿no? Pasado siglo XX, hubo muchos conflictos en entre estos dos países que no sea mucho que se habían independizado, ¿no? Pero siempre habían estos conflictos. Entonces, quisieran intervenir para señalar algún detalle, alguna observación que quieran hacer acerca de este relato. Les ha sido posible, aunque muchos no lo han leído, compenetrarse, captar lo que el relato plantea, qué temas les han parecido más relevantes en el relato que hemos leído. Escuchamos a los compañeros y hemos dicho que la participación es muy importante, ¿no? Entonces, más ustedes son alumnos de literatura, entonces no hay mucha dificultad en intervenir con un punto de vista, con una observación, y además, como les digo, la idea es que ustedes para la próxima clase traigan también relatos así como este, no análisis, sino relato. Sacamos partido del relato. En el caso de ustedes van a partir del relato, ¿no? Del cuento, y de allí ya ustedes harán un análisis y nosotros complementaremos ese análisis. De esa manera vamos participando todos ustedes y el profesor, que va incentivando la participación de ustedes. Algunas preguntas, algunas interrogantes, algunos aspectos que quieran abordar en relación con este primer texto de Ribeiro, que como hemos dicho, coincidentemente está relacionado con un suceso internacional, como es la guerra, esta guerra absurda, esta guerra mortífera entre la Unión Soviética y, entre Rusia, ya no existe la Unión Soviética, entre Rusia y Ucrania, ¿no? Bien, entonces queda abierto el debate, la conversación, las intervenciones que quieran hacer ustedes, algunos aspectos que quieran mencionar. En el curso vamos a ver varios relatos Ribeiro, ¿no? Ahí están, ustedes los pueden ver, pero en todo caso, ahora sería interesante concentrarnos en este relato. ¿Qué observaciones harían ustedes como relatos a partir del análisis que hemos leído, ¿no? ¿Cuáles son sus primeras impresiones acerca de este relato? Una consulta, profesor. ¿Aló? Una consulta, digo. Sí. Veo que el análisis es bastante descriptivo, o sea, se hace referencia a todo lo que sucede Sí. en el relato, pero no hay un enfoque desde un marco teórico, desde un concepto, ¿no? ¿Va a ser esa la mecánica de los análisis? O sea, vamos a limitarnos a... No, digamos que sí, que bueno, la mecánica va a ser esa, pero también se va a hacer referencia a conceptos, ¿no? Conceptos teóricos. De hecho, en este relato, por ejemplo, está el problema del bilingüismo, ¿no? La diferencia entre la escritura y la oralidad. Pero va a ser principalmente narratológico, pero
pues ahí están ustedes para agregar elementos, agregar puntos de vista diferentes que complementen este análisis narratológico, ¿no? Son análisis breves, centrados en lo esencial, para que ustedes tengan una forma de aproximación, pero esto no quita que, digamos, en otro relato la complejidad sea mayor. De hecho, creo que en los cuentos que siguen, sí hay una complejidad mayor, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra? Sí. Profesor, yo no he leído el cuento, pero más o menos guiándome del análisis que acabamos de leer, y me parece muy interesante esta imposibilidad de poder comunicarse, que podamos decir que sí, arrastrándose hasta los días actuales, pues no, muy, muy presente esa problemática. Al igual que estaba acá chequeando el cuento más o menos y vi el uso recurrente de lo que serían los diálogos. Si bien es cierto, no hay una descripción muy una descripción de los paisajes o alguna escena en específico, me parece que es demasiado potente los sentimientos que Ribeiro nos cuenta, pues no toda esta desesperación que hay entre si realmente son enemigos o no son enemigos, y por qué hablan en quechua, y cómo no se puede entender. Esa desesperación se hace notar demasiado, igualmente el punto de vista del narrador testigo, cómo es que su punto de vista nos va arrastrando diferentes situaciones, pero que al mismo tiempo le embargan de demasiado sentimentalismo, culpa o imposibilidad del mismo protagonista. Nada más. Así es, ahí tienen ustedes una observación interesante sobre el relato. ¿Alguien o alguna otra persona que quiera intervenir, que quiera señalar algún otro detalle? Profesor, yo quisiera señalar partiendo del hecho de la guerra con Rusia, ¿no? Y hay una parte en el texto donde se habla que al día siguiente de que Ecuador declara que ha perdido la guerra, lo hacen marchar al narrador, al niño, con escarapelas, ¿no? Y le hacen cantar vivas hacia el Perú, ¿no? Eso está en el texto. Entonces, eso se puede relacionar con el orden del discurso, ¿no? Que genera un discurso, genera ideologías en el ciudadano. Esto no lo presenta Ribeiro, pero lo presenta lo que él quiere decir al dibujar este cuento, ¿no? Esta historia. Al dibujar está describiendo cómo el discurso de la guerra, de que hemos ganado, penetra en el ciudadano. Y luego de ese punto yo podría señalar la parte en que el soldado al morir tiene diarrea, ¿no? O sea, se podría llegar a una simbología o sea, ¿por qué poner ese elemento agregado? Noté que en su descripción que no hay mucho que agregar, porque no hay mucho que agregar y por eso tal vez no se tendría que hablar sobre la diarrea, pero en algún sentido debe tenerlo, y yo le encuentro un signo de que es como si todo estuviera ya mal, ¿no? Mal la interpretación, como si no se pudiera hacer algo ante esa confusión. Y eso va a mi tercer punto, que es el punto del efecto que causa, y esto yo lo llamo literatura, ¿no? Porque ese efecto que no saben los personajes de qué país es cada uno del soldado enfermo. Esa es la trama de la historia. No lo saben ninguno de ellos. Y también la trama es qué hacer, ya que no sé, ¿no? No sé ese resultado, ¿qué hago? En eso están dubitando los personajes. Pero esa pregunta se va hasta los lectores una vez que nosotros descubrimos que los dos hablan quechua. Entonces, claro, entonces ante un lector la respuesta es sencilla, la respuesta es son de la misma raíz, son el mismo sujeto, no son ni Ecuador ni peruanos, son el mismo sujeto, tienen la misma raíz. Sin embargo, nosotros lo entendemos porque estamos en otro contexto, ¿no? Tal vez 2021 y viviendo la guerra con Rusia, pero no en ese suelo. Pero para nosotros es la respuesta clara y sencilla, pero para los personajes es bastante complicado decir, tienen la misma raíz, son lo mismo, y por eso tal vez el signo de la diarrea, ¿no? De que termina muriéndose, teniendo esa diarrea el soldado, como que todo está mal, no lo vas a poder comprender, y así termina
el cuento diciendo el soldado, el padre del niño mirando las medallas del ecuatoriano, ¿no? Eso es propio del discurso que hace fijar todo lo que he dicho, en el sentido de que no hay mucho que hacer, ¿no? El discurso impone, y si bien podemos tener una visión ahora descontextualizada y notar un resumen, decir que son la misma persona, para ellos es bastante complicado, ¿no? Meterse en la historia, vivir ese contexto es bastante complicado. Eso, claro, sí, creo que ha hecho usted un buen análisis contextual, histórico de toda esta problemática. Especialmente el relato de Ribeiro plantea, por ejemplo, que también la relación que hay entre la oralidad y la escritura, ¿no? Además de ello, la relación entre el quechua y el castellano. Todo eso está ahí bien puesto, ¿no? Porque hay un momento en que el padre pide un papel para escribir lo que quiere decir el otro, el soldado peruano que no habla castellano, ¿no? Sino quechua. Entonces ahí se produce pues también una quiebra, porque nos damos cuenta que en realidad los países, formalmente hablando, han separado a personas que comparten una misma raíz, una misma lengua, una misma cultura, pero por intereses de otro tipo han sido separados y son enviados a la guerra para defender intereses que no son los de ellos, ¿no? Y como usted bien dice, esa diarrea significa pues que todo está mal, todo no funciona. Muy buena intervención. ¿Alguien más que quiera agregar algún otro detalle? ¿Algo más sobre el tema de la guerra o el tema de la comunicación, el tema de la pobreza, ¿no? Especialmente de los sectores indígenas, ¿no? Sigue siendo un problema aún vigente, y Ribeiro lo ha trabajado en este relato y en varios otros relatos, Arguedas, Ribeiro trabaja esta cuestión de la violencia de muchas formas, ¿no? Y este relato, Los moribundos, es referente a la violencia entre dos países. Es una guerra internacional, ¿no? Situación que se ha producido muchas veces a lo largo de la historia. Recordemos la guerra con Chile en 1879, la guerra de Chile, Perú, Bolivia. Luego, bueno, también hemos tenido violencia por razones ideológicas durante el siglo XX. Y con respecto a la guerra de Perú-Ecuador, felizmente, ¿no? Después de muchas conversaciones, se pudo llegar a un acuerdo, a establecer por el término de estos conflictos, y eso ocurrió nada menos que durante el gobierno de Fujimori. Hay que señalarlo, es un dato histórico, ¿no? Ocurrió en las circunstancias y por eso ya diríamos no hay mayores conflictos entre ambos países, ¿no? ¿Algún otro detalle que quieran señalar, por favor? A ver, cualquiera de ustedes. Recuerden, la participación es importante. ¿Quieren La agregar? fijación que tiene el protagonista, el narrador, perdón, Ajá. en la risa de los muertos, me parece interesante, ¿no? Y es un modo de expresar la deshumanización que implica ese tipo de eventos bélicos, ¿no? La referencia a esa sonrisa de los muertos, y creo que menciona las sonrisas incluso sin dientes, ¿no? Que son como sonrisas forzadas, y de los muertos que son a montones. Me parece una decisión interesante del autor para
para hacer referencia al modo como se deshumaniza a la gente, ¿no? Así es la De deshumanización, efectivamente. que al narrador le impacte el hecho de que haya un muerto en sí mismo, él ya ha perdido ese tipo de sorpresa frente a un cadáver, porque además ve cadáveres por montones, como cucarachas, dice él, y repara en estos detalles, ¿no? En la sonrisa, en la falta de dientes, en los gestos, ¿no? Claro. Cómo se banaliza algo que en otras circunstancias podría ser más trascendente o más sagrado, ¿no? Como el hecho, como los cadáveres o la muerte misma. Sí, buen aporte, señor Rojas, sobre eso, las ideas que plantea. ¿Alguna otra intervención? Por ejemplo, pensando en que ustedes van a buscar un relato parecido, algunos que puedan estar recordando en este momento algún relato de algún autor peruano, latinoamericano, que tenga esta problemática de la guerra, algo que sea similar. Profesor, yo Sí, sí, señor fiscal. podría hacer notar, y también el cuento que me hace recordar es Dos soldados de Faulkner, donde se trata de un joven que sigue a su hermano, su hermano entusiasmado se va a la guerra, ¿no? No tiene mucho que ver con la temática de esto, Ya. de la misma raíz, pero sí tiene que ver con la guerra y el sentimiento que se da humanitario, ¿no? De perder un hermano y el soldado pequeño querer ir con su hermano a luchar. Y eso me trae a colación de también referenciar que el autor de este texto es un niño, ¿no? O sea, Así es es. la visión de un niño. Eso, ¿Por qué no pone un señor o un joven, ¿no? Tal vez porque nos quiere dar a entender esa visión de enseñanza, ¿no? De querer, de poder reinterpretar las cosas, aprender. Es como el lector niño que tiene que volver a ver las cosas desde otra manera para interpretar de nuevo. sí, muy, muy interesante el planteamiento que usted hace. Efectivamente, aquí es importante la figura del lector. Este niño, ¿no? De pronto se ve ante una situación terrible, dramática, y él, sin embargo, a pesar de que es un niño que no conoce mucho de la realidad, sin embargo, afronta este reto de ofrecernos una versión detallada, una versión dramática, con alternancias entre el humor y la desgracia, ¿no? Aparece este narrador, como usted ha señalado, en forma muy pertinente. Creo que es de las pocas veces en que Ribeiro trabaja con un narrador de este tipo, un narrador testigo, ¿no? Porque él es testigo, no es claro, pero es un testigo muy cercano. Y otro detalle sería que, como en la mayor parte de los relatos de Ribeiro, los hechos suceden principalmente en una vivienda, ¿no? En una vivienda. Y otra cosa paradójica también es que en esa vivienda, cuando se celebra el triunfo de la guerra, está presente nada menos que un comerciante ecuatoriano, ¿no? Que es el que tiene el bar más grande en Paita, y a él no le interesa pues el nacionalismo y la situación de los indígenas, sino simplemente le interesa el negocio, ¿no? Ese es afán de lucro que también se advierte en este personaje que aparece en más de una escena. De manera que, como decía, creo que el señor Vizcarra, este lector, este joven que observa todos estos hechos, da en el blanco, es decir, acierta en señalar aquello que sea relevante para eh, calibrar una situación tan dramática como es la guerra, ¿no? Hay que estar en el zapato del otro para entender esta desesperación que siente el indígena de morir, ¿no? Sin poder comunicarse. Y esto pues indica que efectivamente en la comunicación en estos pueblos, de estas sociedades, ha habido muchos de estos conflictos. Usted ha recordado también un relato. En fin, quizá alguna otra observación que quieran hacer.
Usted pidió obras parecidas. Yo hace poco había leído un libro de Svetlana Alexievich, que es una escritora bielorrusa que ganó el Nobel en 2015. Ella tiene una obra que se llama Últimos Testigos, que es un conjunto de testimonios de niños que han sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Qué interesante. Y de hecho, el hecho de que sean voces infantiles, incluso en la gramática, pues se aprecia, ¿no? El registro en el que se expresan los niños, hace bastante conmovedor cada historia que se cuenta, ¿no? Claro. Si bien no tiene un sustrato ficcional porque son testimonios, creo que el modo como los organiza y cómo los expone, me parece que le da una estructura literaria muy interesante, ¿no? De hecho, está en una suerte de limbo, ¿no? Porque es literatura, no es literatura, en el sentido de que no es necesariamente ficcional, ¿no? Pero me pareció una obra bastante bien lograda, ¿no? Así es, algunos. Muchas gracias, señor Rojas. Ya les estoy acá anotando las intervenciones de ustedes. ¿Alguien más? Sí, profesor. Sí, señorita No, Meléndez. Lenin Meléndez, perdón. Sí, justo lo que pidió respecto a un cuento parecido, se me vino como que a la cabeza el cuento de Carlos Eduardo Zabaleta, De lejos con cuidado. El narrador también es un niño y cuenta que desde la visión de un niño cómo su papá recibe en un pueblo de Tarma, Huaraz, un pueblo de provincia, recibe a unos militares peruanos que están buscando a unos, digamos, como que campesinos que se levantaron, ¿no? Y el papá es, digamos, como que está a favor del levantamiento de los campesinos, pero como el militares vinieron en una noche así de tormenta y como que buscaron refugio, el papá no pudo negarse a ese, digamos, como que a brindarles ayuda, ¿no? Y al final el papá lo que hace es les brinda la ayuda, pero no les dice dónde está digamos, como que los que se han levantado, ¿no? Los campesinos. Y al final como que hay cierta, digamos, como que conflicto, ¿no? El papá, ¿no? Si es que al final tiene que pasarles la voz a los, digamos, a los campesinos, porque si les pasa la voz, los militares van a morir y como que hay un enfrentamiento ético en el papá, ¿no? Y también, pero al final como que el papá termina avisando, ¿no? Avisando a los campesinos y como que hace una especie como que a los militares, digamos, como que los militares termina el día, termina la tormenta y se van y los campesinos le dan, digamos, como que los agarran en el camino y al final terminan muriendo los militares. Como que como que yo siento que tiene cierto aires parecido al cuento porque hay un conflicto, no bélico, pero hay un conflicto armado y además hay cierto conflicto ético, ¿no? en los personajes. Claro. Hay un conflicto ético también, como usted señala. Sí. Muy bien, entonces quedamos en que para la siguiente reunión ustedes traten de ubicar relatos, cuentos, de preferencia que estén escritos originalmente en español, ¿no? Porque este es un curso de crítica literaria dedicado a la literatura en español en general, salvo algunas excepciones, pero en principio, claro, puede ser de un autor extranjero también, siempre y cuando esté traducido, ¿no? Entonces, en la próxima, sí, vamos a pedir que ustedes participen. Ustedes van a tener la iniciativa y después continuaremos con el análisis de estos relatos que están en ese material que ustedes tienen, que son las 3 historias sublevantes. Ahí hice yo, al terminar la lectura, puse referencia justamente a este libro sobre el cual hablaremos un poco
y luego leeremos Al pie del acantilado, que es otro relato bastante complejo de Ribeiro. Bueno, entonces nos quedamos ahí y nos vemos entonces el jueves con las propuestas que ustedes traerán. Ya tienen el material. Ya. Ya, entonces... Ahí va a haber un enlace en evaluaciones para que ellos puedan subir los archivos que desean compartir. Ya, entonces pueden subir al plano los archivos que quieran compartir, ¿no? En unos minutos les va a aparecer ya el enlace de evaluaciones y ahí suben. Sí, ahí en el enlace de evaluaciones, ahí ustedes puedan subir el material que quieran compartir y ya la próxima lo leeremos, ¿no? Lo vamos a poner para todos. Sirve para todos, claro, eso sirve para todos. Una vez que ellos me entregan, yo procedo a hacer una carpeta, claro. El icono materiales pongo, ¿no? Textos creados para que todos... Claro, y así vamos multiplicando nuestro conocimiento de los relatos, como de hecho ya ha ocurrido hoy día, que varios de ustedes han manifestado, puesto aspectos interesantes de esta crítica literaria a relatos como el de Julio Ramón Ribeiro. Entonces, así quedamos y continuamos entonces. Una duda, la próxima semana vamos a presentar el texto solo expuesto, ¿no? No vamos a presentar un informe escrito. Sí, en la próxima clase usted presente el texto, lo sube al Classroom y... solo el texto. Solo el texto. Los comentarios se van a hacer en la clase. Entonces, usted sube un texto, usted lo lee y luego, después de la lectura, suya o de otro alumno, hacemos un comentario, así como hemos hecho hoy día, ¿no? Así vamos alternando los análisis que yo estoy haciendo con las lecturas, con los textos que ustedes aporten y que serán motivo de comentarios para que todos podamos participar y enriquecernos, ¿no? Con los aportes que ustedes traigan, que estoy seguro que muchos de ustedes o todos tienen varios relatos. Claro, no es necesario que sea exacta la exactitud de la semejanza, pero sí que esté dentro de ese ambiente de guerra. Y como decía en una oportunidad Alonso Cueto, el Perú precisamente es un país donde los conflictos abundan, ¿no? Y por eso los narradores tienen mucho material para novelas, relatos, en fin, diferentes clases de textos. Bueno, así que quedamos, entonces nos vemos en la próxima reunión. Muy buenas tardes, gracias por su participación y me ha parecido que es buena práctica la de participar, compartir, discutir, debatir y he tomado nota de todo lo que ustedes han dicho y hemos puesto acá todas las participaciones que han tenido hoy día. Muy buenas tardes.